Muy bien, hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021. Esta es la clase de física 482, termodinámica y mecánica estadística 2 para estudiantes de la carrera de física de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Facultad de Ciencias. Yo soy el profesor Alejandro Galo. Ayer quedamos con una duda con el cálculo de la EJ. Y en efecto, tal como lo habíamos verificado, hay un error en el libro. Aquí lo voy a escribir el valor correcto. LJ era menos la derivada parcial con respecto a beta del logaritmo natural de xi de beta y de zeta y esto era, lo correcto es lo que voy a escribir aquí, 3 medios de zeta, o sea, esta es la fugacidad, zeta, entre beta, o sea, el beta va en el denominador, el libro lo tiene en el numerador y es un error, por 2pi entre beta h cuadrado elevado a la 3 medios por el volumen. Y habíamos encontrado algo que ya estaba correcto, era el número de partículas, el promedio, que coincide con el valor termodinámico, lo cual era correctamente calculado a partir de z por la derivada parcial con respecto a z del logaritmo natural de xi como función de beta y de zeta. Y eso era igual a z por 2pi m entre beta h cuadrado a la 3 medios por el volumen. Entonces, si asociamos esto nosotros con el valor termodinámico de la energía interna y esto con el valor termodinámico del número de partículas, n, perdón, esto es n, entonces si dividíamos aquí U entre n, U entre n, entonces eso nos va a dar 3 medios z sobre beta por b
por el paréntesis a la 3 medios, entre Z por el paréntesis a la 3 medios, por el volumen. Entonces se cancela todo esto. Z. Y solamente queda 3 medios por 1 sobre beta. Lo cual es igual a 3 medios de K por T. Que es el resultado correcto. Entonces hay que corregir esa expresión aquí que aparece en el libro de Salinas Mala, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a retomar las clases donde nos quedamos ayer. Lo que sí está correcto ya son los cálculos posteriores de las cantidades termodinámicas utilizando el potencial, el gran potencial omega, ¿verdad? Que es función de beta, de mu, ¿verdad? De beta o de t, de mu y de b. O sea, los cálculos de S, de P y de N a partir del potencial omega. Recuerden de que en el libro está malo también esto que está acá. Aquí en el libro aparece 3 medios menos mu entre t. Lo correcto es 5 medios menos mu entre t. Ese es el resultado correcto para la entropía. Entonces vamos adelante donde nos quedamos ayer. Encontramos la función de partición del ensamble de presión, que ahora va a ser una función de T, de P y de N. Le escribimos ahora, asociamos entonces esa función de partición en el ensamble de presión con la energía libre de Gibbs a través de la expresión Y igual a exponencial menos beta por la energía libre de Gibbs. O sea que la energía libre de Gibbs es menos 1 sobre beta logaritmo natural de esa función de partición en el ensamble de presión. Acuérdense entonces cuál es el potencial termodinámico natural del ensamble canónico. La función, la energía libre de Helmholtz. ¿Cuál es el potencial natural en el gran ensamble, en el ensamble gran canónico? El gran potencial omega. ¿Cuál es el potencial termodinámico natural del ensamble de presión? La energía libre de Gibbs. Pregunto, ¿cuál es el potencial natural en el ensamble microcanónico? Les dejo ahí un minuto para que piensen. Los que lo llevaron conmigo deben de saberlo porque lo vimos en demasía y los otros también tuvieron que haberlo aprendido. Y si no por asociación pueden responderme.
¿Qué características tienen los potenciales naturales que se pueden obtener directamente del logaritmo de la función de partición? En el caso del ensamble microcanónico no hay función de partición, pero hay una función que hace el papel. Bueno, la respuesta es la entropía, porque la entropía ustedes la pueden calcular a partir del logaritmo natural de omega, del número de estados accesibles al sistema en el espacio-fase. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de la construcción, ¿verdad? Cada ensamble tiene una cantidad termodinámica que es natural a ella y es de la que se obtiene directamente sin pasar por un logaritmo, por una derivada. Entonces, en el caso del ensamble microcanónico es ese. En los otros ensambles, pues ya ustedes vieron cuáles son, ¿verdad? ¿Ok? ¿Entendieron lo que dije? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Tenemos entonces que tomar el límite termodinámico y dividir esa G grande entre N, para después tomar el límite cuando la N va a infinito, y entonces esa G grande se convierte en una G chiquita, que sería la función, la función de Gibbs, la energía libre de Gibbs, por la energía libre de Gibbs por número de partículas, ¿verdad? Entonces, aquí me faltó entonces dividir por 1 entre N, aquí, ¿verdad? Y entonces ahí estamos en el límite termodinámico. Entonces esto se vuelve una función de Gibbs, de energía libre de Gibbs por número de partículas. De ahí entonces nosotros recordamos que si G es entonces U menos T por S más P por B, y esto, pero esto también es mu por N, exactamente mu, N por mu. Entonces ahí obtenemos el resultado de que si divido entre N la G, eso se convierte en la G chiquita. O sea que la G chiquita es mu, el potencial químico, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo eso prácticamente es que la energía libre de Gibbs por partícula es exactamente el potencial químico. Fíjense bien, el potencial químico no es el gran potencial es otra cosa, ¿verdad? El potencial químico más bien va asociado con la energía libre de Gibbs. El gran potencial omega es el potencial termodinámico que creamos para que fuera el potencial natural para el ensamble gran canónico. Bueno, entonces ahí vamos a estudiar aquí un poquito las fluctuaciones de energía y de volumen. El valor medio, valor esperado primero. Entonces, EJ, pues, que viene definido como y a la menos 1 por la suma sobre J de EJ exponencial menos beta EJ exponencial menos beta BJ por P. Vamos a ver la prueba adelante, que eso se puede escribir como menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de Y más P sobre beta parcial con respecto a P de Y. Aquí tenemos la prueba. Vamos a tomar primero este menos logaritmo natural de Y con respecto a beta. Entonces esto va a ser menos la parcial con respecto a beta, el logaritmo natural de la suma sobre J de exponencial menos beta PBJ exponencial menos beta EJ. Entonces eso va a ser igual como el logaritmo natural de todo esto es 1 sobre B, ¿verdad? Por la suma. Acuérdense que tenemos la relación desde antes.
A ver. No, está aquí adelante. Aquí tenemos esa relación. Permítanme un segundito. Bueno, estamos acá, ¿verdad? No sé dónde me salió eso. Acá. Ah, bueno, no, es que estoy eh, derivando ya. Si yo derivo con respecto a beta este término, entonces va a ser, como es un logaritmo, es 1 sobre la suma, que es 1 sobre y, este signo menos, y entonces aquí derivo, primero voy a derivar este término, este exponencial, porque hay un producto, entonces sería la exponencial por la derivada interna, que sería menos p por bj, y ahora copio este término que no lo derivé, y aquí lo que se me olvidó fue poner un signo más. Ahora viene la derivada del otro término, entonces 1 sobre y, siempre la suma. Ahora copio este y no lo derivo, y ahora derivo el exponencial menos beta EJ, que sería exponencial menos beta EJ por menos EJ. Y entonces, si ustedes observan, este primer término sería un promedio, que sería el promedio de P por BJ promedio. Y este sería el promedio de EJ, el de abajo. Entonces, eso lo escribo como P por el promedio de BJ más el promedio de EJ. Esa ecuación le vamos a llamar alfa. Ok, ahora el otro término, que es P entre beta parcial con respecto a B de Y. Entonces sería P entre beta parcial con respecto a B del logaritmo de suma sobre J de exponencial menos beta PBJ exponencial menos beta EJ. Aquí es más fácil porque esta es una constante. La saco para afuera. Y entonces solamente derivo aquí, entonces va a ser la exponencial, y la derivada interna es menos beta por BJ. Y entonces, si ustedes ven, este beta se cancela con este que está acá, la presión P la dejo ahí, y lo que me queda acá es el promedio de BJ. Si tomo en cuenta 1 sobre Y, ya saqué la beta para afuera, y entonces me queda el promedio de BJ, y entonces eso queda con el signo menos P por el promedio de BJ. Esa es la ecuación beta, que si yo la sumo con la ecuación alfa, lo que me va a quedar es nada más el promedio de EJ, que es lo que andaba queriendo probar, ¿verdad? Alfa más beta me da el promedio de EJ. Entonces es correcto este resultado que tenemos acá, ¿verdad? De escribir el promedio de EJ es la suma de estos dos términos que están aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por otro lado, el promedio de BJ lo podemos escribir como menos 1 sobre beta por la derivada parcial respecto a la presión del logaritmo de Y. Eso lo podemos probar también. Tomamos menos 1 sobre beta parcial con respecto a P del logaritmo de Y. Eso es menos 1 sobre B parcial con respecto a P de la suma sobre J de exponencial menos beta EJ.
exponencial menos beta PBJ, menos 1 sobre beta, 1 sobre Y. Al derivar acá respecto a P, solamente derivo este término, baja un menos beta BJ, la exponencial se escribe otra vez, y entonces lo que me quede es, sacando el beta para afuera y el menos, lo que me quede es el promedio de BJ. Entonces, además, podemos ver, ¿verdad?, que si yo tomo BJ como menos la derivada parcial con respecto a B del logaritmo que si yo tomo entonces esa fórmula que teníamos allá, ¿verdad? EJ como menos la derivada parcial con respecto a beta del logaritmo de Y más P entre beta, logaritmo derivada parcial con respecto a P del logaritmo de Y, eso lo puedo escribir como en términos de la función del potencial de Gibbs como menos beta G, es el logaritmo de Y aquí menos beta G, y entonces lo que tenemos es, ¿verdad?, que esto es, derivo un producto, entonces la derivada de beta con respecto a beta es 1, entonces solamente queda G sin derivar, más beta, porque menos por menos da más, parcial de G con respecto a beta, menos P, parcial de G con respecto a P, porque el beta sale para afuera. Y entonces esto es G más, como estoy derivando respecto a beta, eso es la parcial de G respecto a T por la parcial de T respecto a beta, menos P, parcial de G con respecto a B. Y esto es igual, G, que es mu por N, menos la parcial de el otro término, ¿verdad?, que tiene beta acá, y la parcial de G con respecto a beta es menos S por menos KT cuadrado. Y la parcial de G con respecto a P es B. Entonces aquí queda menos P por B. Entonces esos tres términos lo que nos dan es entonces mu por, ¿verdad? Lo que nos dan es mu por N, que es G, más T por S, que sería este término que está aquí, menos P por B, y eso es U. O sea, lo que hemos probado acá entonces que en efecto este promedio de J coincide con el valor termodinámico de la energía interna, cosa que era de esperarse. Bien, vamos a estudiar la desviación cuadrática del volumen. La desviación cuadrática media del volumen. Delta B cuadrado promedio. Escribo delta B cuadrado como BJ menos el promedio, y todo eso lo elevo al cuadrado y lo voy a promediar. Nuevamente, ustedes ya saben cómo se hace esto. Se desarrolla el teorema cuadrado perfecto. Usan el hecho de que el promedio del promedio es el mismo valor, porque es una constante, y llegan a esta expresión, ¿verdad?, de que esta desviación cuadrática media es el promedio de BJ cuadrado menos BJ, el promedio elevado al cuadrado. Y entonces ustedes tienen que, eso es, por el primer término, que sería aquí el promedio de BJ al cuadrado, menos el promedio al cuadrado, que sería esto elevado al cuadrado. Este cálculo específico no lo hice yo. Bueno, aquí, vamos a ver. El detalle de esto yo lo dejé para que ustedes lo revisaran. Ya lo voy a apuntar, ya lo apunté aquí abajo. Entonces yo quiero que ustedes hagan eso con esmero. Van a tener tiempo de hacerlo cuando preparen su examen. Y entonces aquí van a tener, bueno, que esto va a ser igual a menos 1 sobre beta cuadrado y a la menos 1, segunda derivada de Y respecto de P. Lo pueden probar fácil, no es difícil. Y que esto aquí solamente copié, porque lo que hice fue que, bueno, no copié, sino que identifiqué que lo que había aquí adentro era la parcial de Y respecto a P. Entonces lo verifican, por favor. Eso se los estoy encargando. No lo tienen que entregar, pero sí lo tienen que hacer, verificarlo.
Entonces, esto que queda acá, se puede probar que es la derivada de un producto. Esto sí está muy fácil de verlo, pero verifíquenlo también. Y como aquí tengo 1 sobre y parcial de y con respecto a p, esta es la derivada de un logaritmo. Entonces esto es parcial con respecto a p de la parcial con respecto a p del logaritmo de y, lo cual es 1 sobre y parcial de y con respecto a p. Entonces tenemos ese resultado. Y usando el hecho de que la parcial con respecto a p del logaritmo de y es menos beta por g, esto es menos beta parcial de g con respecto a p. Pero la parcial de g con respecto a p es menos beta por b, por el volumen. Y entonces hemos encontrado que la desviación estándar del volumen es menos 1 sobre beta parcial de b con respecto a p a t y n. Entonces esto va a ser beta con respecto a p, b con respecto a p, va a ser kt por el volumen, porque la parcial de b con respecto a t, a p es el volumen por la capa. Esta es la capa griega, que es el coeficiente de compresión isotérmica, al igual que obtuvimos en el gran canónico. Y entonces esa desviación estándar del volumen tiene que ver con el coeficiente de expansión isotérmica. Nuevamente mostramos de que al ser la desviación estándar positiva, el coeficiente de expansión isotérmica es positiva. O sea que al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Al aumentar la presión, aumenta el volumen a temperatura constante. Que el menos, o sea que esta menos, el coeficiente el coeficiente de expansión isotérmica es kappa T, entonces es positivo porque al aumentar el volumen la presión disminuye, entonces esta derivada es negativa y este signo menos hace que sea positivo. Entonces tenemos que esa cantidad es positiva. Aquí se encomienda a los alumnos la deducción, entonces ustedes quiero que vayan desde acá. Desde la definición esta, pasando por esto, hagan toda la deducción hasta llegar a esta expresión. Así como hicimos con el gran canónico. Eso se las encomiendo a ustedes. Entonces el gas ideal monoatómico es lo que nos falta ver, clásico. O sea que en lugar de usar una integral, vamos a usar una suma, pues. Usamos una integral, pero aquí ya tenemos todo. Tenemos la función de distribución canónica, que era 1 sobre n factorial por la z de una molécula a la n. Esta es la z de una molécula, ¿verdad? A la n, la cual ya sabíamos que era 2πm entre beta h cuadrado a la 3 medios por el volumen. Esa ya la conocíamos. El gas lleva aquí el factor de corrección de Boltzmann, ¿verdad? Que es el n factorial, acuérdense. Y entonces aquí lo que estoy ya es usando la forma que tenía la función de partición canónica de una partícula, de una molécula. Y entonces la función de partición total es esa z1 a la n dividido entre el factor de Boltzmann. Y entonces el y, ¿qué va a ser? El y va a ser, en vez de tener una suma sobre b de exponencial menos beta pb z de beta y b, que es cuántico porque es una suma, lo que vamos a tener es una integral porque es un sistema clásico. Entonces eso va a ser la integral de 0 a infinito de d de b exponencial menos beta pb por la z de tb y n. ¿Verdad? Porque nosotros no, o sea, no tenemos un sistema continuo porque es un gas clásico. Entonces, nosotros ya tenemos la z, ya la sabemos, ¿verdad? La sustituimos. 1 sobre n factorial 2πm entre beta h cuadrado
a la 3n sobre 2 por la integral de 0 a infinito de b a la n exponencial menos beta pb d de b. Esta es una integral tipo gaussiana, esas que aparecen bastante acá, de la forma integral de 0 a infinito de x a la n e a la menos alfa x d de x, donde eso es menos 1 a la n de enésima de x a la n integral de 0 a infinito de e a la menos alfa de dx. Y resulta que esta fórmula da este resultado final, que es el que nos interesa, es menos 1 a la 2n entre n factorial alfa a la menos n menos 1. Acuérdense que n es un entero, por lo tanto este menos 1 se vuelve más 1. Entonces solamente realmente para nuestro caso queda n factorial por alfa a la n menos 1. Es el resultado que tenemos que tomar para sustituir aquí en esta expresión. Entonces ustedes van a tener, tomando X como el volumen y alfa como el producto de beta por la presión, es lo que tenemos aquí en nuestra integral. Entonces Y sería 1 sobre n factorial 2 pi m beta h cuadrado a la 3n sobre 2 por n factorial entre beta p a la n más 1, porque teníamos allá menos n menos 1, pues puesto aquí abajo sería la n más 1. Entonces el n factorial se cancela, ¿verdad? Como pueden ver. Y entonces el límite termodinámico, cuando n va a infinito, me deja un 1 sobre n aquí, aquí me queda el logaritmo de 3n sobre 2, queda beta p a la menos n menos 1. Si ustedes toman entonces acá el 1 sobre n que está ahí multiplicando, el logaritmo entonces lo puedo escribir bajando el 3n sobre 2. Aquí quedaría 3n sobre 2 sobre n, logaritmo de 2 pi m o entre beta h cuadrado, más aquí bajo otra vez el menos n menos 1 entre n, logaritmo de beta por p. Este término n sobre n aquí da un 1, este término menos 1 sobre n se va a hacer 0 porque el límite a n infinito lo va a cancelar. Aquí se cancela el n entre n y da 1 y este término va a subsistir cuando tome el límite. Voy a cerrar acá ahorita porque no sé cuánto me falta, déjenme ver. Bueno, ya me falta poco, creo que puedo terminar. Entonces, lo que tenemos ya aquí es 1 sobre n logaritmo de y en el límite. Pues eso va a dar la... al aquí tomar el límite, ¿verdad? Aquí lo estoy tomando. Aquí va a desaparecer el término menos 1 sobre n y solamente va a quedar aquí el 3 medios logaritmo de 2 pi m entre beta h cuadrado y va a quedar aquí el logaritmo de beta por p. Entonces, eso, como ya tomamos el límite 1 entre n, eso sería g. Acuérdense que g corresponde a ese límite. Entonces, g sería... voy a cerrar mejor porque quiero hacerlo con calma. Voy a cerrar y voy a tomar un minuto más, 2 minutos más. Voy a cerrar ahorita y les abro nuevamente acá.